Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Así arrancamos Contame en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Yo con una sensación que supongo comparto también con muchas de ustedes. Esto de estar hablando permanentemente de aquel que se quedó sin trabajo, aquel que, bueno, está buscando un trabajo porque ya no le alcanza. O, bueno, ¿qué ajustaste en tu hogar, en tus actividades, esparcimiento? Bueno, todo esto relacionado con... Por un lado, la inflación, que fue récord en los primeros meses del año, pero por otro lado, con este objetivo que tiene el gobierno de La Libertad Avanza de ponerle freno a la inflación y en ese freno a la inflación aplicar un ajuste que tarde o temprano nos llega al bolsillo, a la economía de todos y todas. Y para hablar precisamente de la economía de todos y todas y hablar de la economía en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires, ya recibimos a Nicolás Picón. Él es coordinador del indicador de actividad económica de La Plata que confecciona la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Vos también tenés esa sensación que estamos hablando mucho de economía permanentemente, de la tarifa de gas, de lo que te aumentó el cable? Bueno, hace años que estamos hablando de economía, que es lo único que realmente está en todos los programas, porque es algo que está afectando fundamentalmente a todo el mundo. Más que nada en este contexto, en el que estamos de un ajuste monetario muy fuerte, que está haciendo el gobierno nacional, que como vos decías, efectivamente está afectando a toda la actividad económica. Empezó en algunos sectores, pero lo que es muy importante en nuestra ciudad es el sector de la administración pública, que también lo está sufriendo mucho. Así que sí, en lo que es la ciudad de La Plata se siente mucho la recesión. Se decía que el ajuste iba a afectar o lo iba a hacer la casta. Bueno, ya todos asumimos que la casta somos de alguna manera todos y todas. ¿Era posible un ajuste sin generar esta situación, por un lado, concretamente, de pérdida de fuentes de trabajo, de aumentos de precio, pero por otro lado, de una sensación de que estamos cada vez peor? Es muy difícil hacer un ajuste sin que impacte de alguna u otra manera en la economía, más cuando se hace un ajuste de este tipo, que es monetario. Gobiernos anteriores han hecho otro tipo de ajuste vía inflación, o sea, vía licuación, que no se siente tanto, pero que tiene consecuencias a futuro muy importantes. Esto de la inflación mes a mes y la pérdida un poquito de poder adquisitivo mes a mes. Exactamente. Eso de alguna manera va haciendo que el ajuste sea más gradual, más lento, se viene sintiendo menos. Nosotros venimos teniendo inflación moderadamente alta desde el 2013. Claro. Entonces, para un país, digamos, normal, una hiperinflación son 100% en 3 años. Ah, pues ya la superamos. Nosotros la superamos ampliamente hace rato. Entonces, la inflación, primero en un valor bajo, después que va subiendo de a poco todos los años, lleva algún tipo de acostumbramiento. Nosotros nos venimos acostumbrando a salarios que crecen al 100% anual, inflaciones al 120%. Y decimos, bueno, recuperamos con la paritaria lo que se fue perdiendo con la inflación. Exactamente. Lo cual no es normal, claro, en los estándares del mundo. Bueno, lo que plantea este gobierno es, bueno, frenamos, como uno viene en un auto muy rápido y frena de golpe, bueno, probablemente te choques la nariz contra el parabrisas. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Sin embargo, el planteo del gobierno es, bueno, esto es necesario, es un mal necesario. Se ha probado en otras partes del mundo, por ejemplo en Japón en la década del 70 se hizo un corte en la emisión monetaria, tuvo una recesión muy fuerte y a los 2 años salió. Nosotros tenemos una idiosincrasia muy distinta. No somos Japón. No somos Japón, no somos ningún país asiático. Nosotros somos hijos de españoles, de italianos y tenemos un nivel de ansiedad muy grande. Con lo cual yo veo muy difícil tolerar este ajuste por mucho más tiempo. Porque también otra frase que se suele repetir es esto de que la economía no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social. Y ahí las decisiones políticas que una toma incluyen o dejan afuera un montón de gente. Exactamente. Se han planteado a lo largo de los años políticas que favorecen a un sector o a otro sector. Sí. Se ha favorecido vía emisión monetaria, inflación a determinado sector de la economía con la, no digamos la excusa, pero sí con la idea de que esto genera consumo y la economía sigue creciendo. Ahora,
vos tenés que hacer políticas que impacten en los dos lados, tanto en la demanda como en la oferta. Claro. Porque si uno se queda sin oferta, pasa lo que está diciendo el presidente hoy, los precios suben. Exacto. O sea, uno tiene que hacer políticas que promocionen la oferta del lado de mayores créditos para la producción, la industria, lo cual te genere una mayor oferta, un menor precio y que la demanda lo pueda convalidar. En un gobierno pasó una cosa, en otro gobierno pasó exactamente la contraria, después se volvió para atrás, hoy estamos en un híbrido. Yo creo que el frenazo de la economía es muy importante, pero vía crédito, que es lo que se está tratando de hacer hoy, vía la baja de las tasas de interés, Claro. que se pueda potenciar el crédito productivo. Ahora, la baja de las tasas de interés son los mínimos ahorros que tiene mucha gente de clase media. Digo, afectás a aquel que tiene unos cuantos millones de pesos, pero también afectás a alguien que probablemente tenía un plazo fijo para tratar de que esos mangos que tenía no se le pulvericen con la inflación. Sí, obviamente. Cuando uno toma una política hay gente que va a ganar, gente que va a perder. Cuando uno toma una política de tasas de interés alta, sí, es verdad, el que tiene capacidad de ahorro puede incrementarlo e ir ganando. Ahora, el que depende de crédito para poder producir, no le queda otra que o dejar de producir. Porque la tasa también es alta del crédito. Porque la tasa es alta para ese crédito. Claro. Entonces uno termina yendo a tasas subsidiadas por el banco de la provincia que sea, el Banco Nación, distintos bancos, no a la banca privada que se dedica a otra cosa. Sí. En esos contextos de tasas altas, entonces eso te genera déficit fiscal. Claro. Porque de otra manera, ¿cómo se financia una tasa subsidiada? No hay otra que es vía emisión monetaria. Entonces eso también es malo. Hoy lo que se está haciendo es, sí, es verdad, se está licuando el ahorro, pero de a poco el crédito que los bancos estaban dando al Estado, vía PASES, vía LELIQ y demás, que se vaya volcando al sector productivo. ¿Y eso va a ocurrir? ¿Vos crees que puede ocurrir? Digo, porque la verdad es que, no sé, no tengo un recuerdo, pero ¿cuánto hace que en la Argentina no hay crédito real? Digo, al margen de la de las 12 cuotas, ¿no? Ahora 12 y otros programas específicos, digo, pero que no hay crédito hace más de 10 años. Hace mucho tiempo que no hay crédito. Sí se intentó en un momento los créditos hipotecarios atados a la inflación, que fueron un problema para muchas familias, que fueron una solución para muchas otras familias, eso hay que decirlo también, y eso potenció de alguna manera la construcción, potenció también los arreglos en los hogares, todo el sector de servicios a los hogares. Eso se cortó en un momento y hoy se está queriendo que se favorezca a la industria, pero también la baja de las tasas de interés favorece a las familias en términos de que le baja el costo del financiamiento, no solo de las tarjetas de crédito, sino créditos personales y otras maneras de poder complementar los ingresos. Ahora, ¿por qué uno tiene también la sensación, y es lo que dicen los comerciantes, que caen las ventas? Digo, ¿es porque la gente está alarmada? ¿Es porque el peso vale cada vez menos? ¿Es porque hay una especie de desocupación encubierta? No, lo que estamos teniendo es hoy una recesión muy grande. Podemos llamarlo crisis porque venimos en recesión hace varios años. Lo que está haciendo es el conjunto de la población es cuidando cada vez más los ingresos que tiene. Sí se está viendo una caída, nosotros medimos en la encuesta de comercio una caída del 13% en las ventas en general de todos los sectores de actividad, sí, con sectores que venían muy bien hasta el año pasado, que eran los relacionados con el esparcimiento, cines, hotelerías venía muy bien, teníamos... Bueno, turismo cayó. Teníamos muchísimo afluente de turistas, también nos sirvió el Mundial Sub-20, que vino mucha gente a la ciudad. También hay que potenciar el sector turístico de la ciudad que tiene problemas y le falta para el desarrollo. Pero lo que pasó en estos últimos meses es que como el dólar se encareció, nos encarecimos nosotros. Exacto. Y la caída de los ingresos también impacta en el sector turístico. Ahora, también se encarecen los insumos. Digo, si uno piensa en, bueno, me dedico a alguna actividad productiva y los insumos son importados, estamos en la misma. Claro, pero como los insumos importados quedaron a un dólar bastante estable, digamos, en los últimos meses, se hizo una devaluación muy fuerte que de alguna manera regularizó el valor de la divisa, que dólar a 300 pesos era una cosa irreal. Claro.
con un nivel de impuestos que lo dejó en un nivel planchado alrededor de 1.400 pesos ya hace varios meses. Hay que tener una distinción que es muy importante entre aumento de precios e inflación. Sí. La inflación es el incremento sostenido y generalizado. En cambio, un cambio de precios relativo es de una vez. Claro. Lo que pasó con los insumos importados es que cambiaron de una vez en diciembre y se mantuvieron. Y eso también es parte de lo que nosotros vimos en la encuesta de comercio, cuando el sector, por ejemplo, informática, que venía muy mal, empezó a repuntar en la última encuesta. Justamente por eso, porque los precios relativos de estos bienes se volvieron más accesibles. El informe mide la situación de los sectores más vulnerables. Digo, pienso en el cordón frutihortícola, digo, el más sensible, digo, porque cuando cae el consumo, el que vende directo es el que se ve afectado, valga la redundancia, directamente. Digo, son sectores que se recuperan fácilmente, porque ahora ya se está hablando de la recuperación en B corta, esto de vamos a tener una caída abrupta y después un subidón. Y bueno, ya otros economistas, algunos ortodoxos, hablan de una U y algunos hablan de una L, que ya sería una catástrofe. Sí, bueno, la realidad es que el futuro es incierto completamente. Depende de muchísimas variables cómo se vaya a desenvolver. Hay que ver una B o una U, depende del momento, del tiempo en que lo estás midiendo. Hoy se está hablando que marzo-abril fue un piso. En realidad no lo sabemos todavía. Bien. Hoy tenemos un dólar que sube. Eso tampoco sabemos cómo puede impactar en los precios. La realidad es que es una crisis muy, muy fuerte. Y los sectores que vos mencionabas, el frutihortícola, nosotros hacemos una medición trimestralmente en el indicador de actividad económica de La Plata, que eso viene con 3 meses de atraso. El último informe que presentamos en marzo fue de fines del año pasado, que teníamos actividades que venían cayendo. Hay que tener en cuenta que La Plata es una ciudad que tiene administración pública muy fuerte, tiene un sector comercial muy fuerte y después tiene industria. El resto de los sectores, si bien son importantes, no lo son tanto como estos tres. No son determinantes. Determinante es cómo le vaya a estos tres sectores. Claro. Entonces nosotros dependemos como ciudad de la masa salarial de la administración pública, que hoy está de alguna manera perdiendo con la inflación. Dependemos de una industria que viene muy golpeada desde hace varios meses, que depende de este crédito que hablábamos antes para poder repuntar. Claro. Y el sector comercial, que depende de un poco de todo, que es de la masa salarial de todos los trabajadores. Entonces, si cae la masa salarial de la construcción, que son gente que, digamos, uno puede entender la ciudad de La Plata como una ciudad cerrada, en la cual los trabajadores de la consume acá. Se consume, se produce y se consume acá. Entonces, en este tipo de sectores es muy importante que vuelva a producir para poder hacer ese derrame interno en todos los demás sectores. Y además uno supone que los empleados públicos, cuando hablo de empleados públicos digo de la provincia, pero también las universidades que han perdido y mucho poder adquisitivo, o los empleados de comercio, bueno, o los trabajadores en relación de dependencia, hoy poca capacidad de ahorro, con lo que uno supone que todo eso debería ir al consumo, sin embargo notan retracción. Sí, se nota una retracción muy fuerte en el consumo, si bien el uso de tarjetas de crédito, de medios de pago alternativos está creciendo, pero eso también es parte de lo mismo. La gente se está financiando a crédito. Y eso es una bomba de tiempo. Eso es una bomba en tanto las tasas de interés no bajen. De nuevo, es todo parte de la economía, son todas actividades interrelacionadas entre sí. Las tasas de interés juegan un papel fundamental, porque donde uno puede financiar a una tasa más baja, el crédito que tomó una tasa más alta es positivo para la economía. Eso todavía no se ve, la banca privada está todavía en un momento en que no sabe bien qué está haciendo. ¿Cómo reaccionar? Están empezando, después de tantos años de especulación. Después de muchísimos años de especular, están empezando con los créditos hipotecarios, que es un negocio muy bueno para los bancos. Claro. A medida que eso vaya avanzando, tienen que ir hacia el resto de los sectores de la economía, los préstamos personales, los préstamos prendarios, distintos tipos de ¿Y eso podría ocurrir bajo qué condiciones? Porque también es cierto que uno ve esto, ¿no? El ajuste ya se aplicó, digo, no sé si hay más margen para ajustar, pero sí para que haya más gente sin trabajo. Eso nosotros lo medimos en la última encuesta de comercios. Justamente el sector comercial es uno de los grandes empleadores de la ciudad. Directa o indirectamente emplea alrededor de 45.000 personas, de las cuales alrededor de 20.000 son empleados. Sí se midió una caída del 5% en el empleo.
que es menor que la caída en las ventas. Es decir, el empresariado platense, pese a todo, retiene a sus trabajadores. Y también sucedió en la pandemia, retiene a sus trabajadores y comentan que tienen expectativas positivas de cara al futuro. Eso también hace que se mantenga la planta de personal. Eso es una manera de ver que el empresariado platense, pese a toda esta crisis, está viendo un camino a futuro. O sea que el ruido es más político que económico, dirías. Hay mucho ruido político, es verdad que hay muchas cosas para hacer. No quisiera meterme tanto en la parte política porque si bien algo puedo decir, pero... Impacta seguramente, pero impacta, sí. Claro. Tiene un impacto muy fuerte, sí. Y no, pensaba en, bueno, esa sensación que decíamos al principio del programa de que todos estamos permanentemente hablando de esto. Vos decías, sí, es cierto, siempre hemos hablado y uno tiene la sensación de que en este momento más. Probablemente no estemos ante una crisis que vaya a explotar en algún momento como muchos interpretan. Se estaba pensando en diciembre de una hiperinflación, de un estallido del dólar, de cosas que no pasaron. Es muy difícil pararse hoy y ver cómo estamos. También era muy difícil, por ejemplo, en el año 2001, pararse y ver que la crisis iba a ser tan grande. Exacto. Con el tiempo lo fuimos viendo. También fue muy difícil en el 89 y en todas las crisis que fuimos atravesando. Es muy difícil pararse en el momento y analizarla. Yo creo que hay que esperar hasta fin de año, ver cómo está avanzando la economía, ver si realmente la inflación está bajando a la velocidad que pretende el gobierno. Si sí, efectivamente vamos a llegar a un 2% de inflación mensual, que para el mundo, de nuevo, es muy alto. Sí. Hay países que tienen 2% de inflación anual. Claro. Nosotros festejamos una 2 mensual, que sería una maravilla. Pero bueno, hay que esperar a ver cómo evoluciona. ¿Y cuáles serían los datos que ustedes están estudiando que encenderían el alerta? Digo, cae la actividad económica en este sector y ahí ya es irreversible. Hay sectores, de nuevo, muy importantes para la ciudad que sí el gobierno provincial los está manteniendo. Lo que es la planta de empleados provinciales no ha cambiado. Sí, a nivel nacional están haciendo unos ajustes que son discutibles. En la provincia, por suerte, eso se ha mantenido. De alguna manera, el poder adquisitivo de los salarios, por más que esté un poco abajo de la inflación, se ha mantenido. Y eso es bueno para la ciudad. Ahora, la ciudad lo que tiene que hacer es potenciar el resto de las actividades. Sí. Una es turismo. El turismo trae gente de países, de otros países, sí, que trae moneda extranjera. Claro. Entonces, potenciarlo y evaluar todas las capacidades que tenemos nosotros como ciudad es muy importante. Yo a veces pienso, en otros países del mundo vos tenés un cartel que dice para allá tenés determinada atracción, para allá otra, tenés un camino demarcado. Sí. Nosotros tenemos muchas actividades para hacer. Tenemos la catedral, tenemos el museo, museos tenemos un montón. Sí. Podemos hacer circuitos, son cosas que falta explotar. Y tampoco tenemos, como por ejemplo Buenos Aires, un micro, que antes lo teníamos, claro, que lleve a la gente a pasear. Entonces, eso genera un derrame de actividad en todo, en lo hotelero, en lo gastronómico, en todas las actividades, sí, en lo comercial también. Entonces, es aprovechar lo que tenemos para poder explotarlo. Y no se está aprovechando porque no hay una definición estratégica, digo, porque la verdad es que La Plata... el argumento siempre es que está tan cerca de capital, que en realidad, pero bueno, qué sé yo, uno va a Europa o a cualquier otro país y te haces un paseo a una ciudad que está cerca. No, por supuesto. No es argumento, digo, ese de que estamos cerca del capital. No es un argumento, tampoco es un argumento que La Plata, se ha dicho mucho que La Plata fracasó por estar tan cerca de Buenos Aires. Eso es totalmente falso. Nosotros somos una ciudad con identidad propia. Sí, claro. Tenemos nuestra universidad... Tenemos nuestras atracciones, tenemos nuestra propia idiosincrasia, tenemos palabras propias, decir micro, sí, claro, decir pollajería. Sí. ¿Cómo no? Somos una identidad y somos gente distinta. Y esa identidad está poco explotada. Esa identidad está poco explotada. Tenemos, a ver, hablar de la masonería a veces es difícil, sí, pero fueron una parte importante de la ciudad. Es interesante y misterioso, sí. Tenemos mucho para hacer y hay que explotarlo. Ahora, han funcionado, digo, consejos interdisciplinarios, ¿no? La Plata necesita más una articulación, la municipalidad, la provincia y la universidad. Digo, ¿es necesario que haya un camino en conjunto? Sí, por supuesto. Fundamentalmente desde el municipio e integrar al sector privado. Claro.
Es decir, armar paquetes turísticos donde te lleven a determinado punto, que tenemos fundaciones, la Fundación de la Catedral, tenemos los distintos museos que son públicos o privados, y también con la gastronomía, ofrecer un paquete turístico. Creo que eso es lo que le falta fundamentalmente a la ciudad. De nuevo, la señalización y determinadas cosas, pero es una articulación entre el sector público y privado. Vos decías que recién hacia fin de año vamos a estar pudiendo medir cuál es el impacto de las medidas que está tomando el gobierno nacional. ¿El impacto es únicamente de las medidas que toma el gobierno nacional o es posible hacer algo? Como decíamos, la Municipalidad de La Plata podría en todo caso armar un circuito turístico y promocionar la ciudad. Digo, ¿es posible medidas contracíclicas desde un municipio, desde los gobiernos provinciales? Digo, pensando en La Plata, pero pensando en lo que pasa sobre todo con el ajuste en las provincias. Por supuesto. La idea es hacer un conjunto de actividades. Desde el gobierno nacional se van a encargar de la parte macroeconómica. Los gobiernos provinciales y locales van a tener su propia forma de hacer las cosas. Es interesante ver cómo van a interactuar los tres niveles de gobierno y el sector privado. El sector privado tiene que hacer su parte también. Claro. En la ciudad de La Plata, los comerciantes, los industriales están haciendo su parte. Ellos hemos tenido reuniones donde nos plantean que sí, tienen propuestas de invertir, que quieren seguir aumentando el empleo. Obviamente esto necesita condiciones, condiciones muy importantes en términos laboral, en términos de que baje la economía, que baje el nivel de inflación, claro, y que también se genere una expectativa positiva. Eso también retroalimenta las ganas de seguir invirtiendo. ¿Es determinante la expectativa en el resultado del plan económico también del gobierno libertario? Creo que la expectativa es lo principal, porque hoy, si tenés que mostrar resultados de la economía, hoy lo que estás pudiendo mostrar es una baja de la inflación, que se está acumulando reservas, pero desde el sector privado vos tenés gente quemando ahorros para poder llegar, porque tienen esa expectativa de que a futuro va a ser mejor. Ahora, eso obviamente tiene un límite. El gobierno creo que así lo entendió en el término de las tarifas. Si bien hubo un aumento, los aumentos que siguen quedaron congelados. Las están prepagas, viendo, sí. Digo, entonces lo que uno puede interpretar es que el gobierno está leyendo que puede dañar las expectativas una crisis en la actividad económica. Sí, efectivamente. El gobierno yo creo que eso lo lee y lo está interpretando bastante bien, a su manera, con su estilo. Pero creo que es muy importante seguir por ese camino. Ahora, el sector privado tiene que hacer lo suyo, tiene que exigir que el camino se mantenga y los créditos también para poder seguir produciendo. Nicolás, te agradecemos muchísimo. Estaríamos hablando un rato larguísimo más, pero bueno, tenemos media hora. Muchísimas gracias por habernos visitado. Y nosotros nos volvemos a encontrar, como lo hacemos siempre, acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata, en Contame. En este caso, bueno, con lo que decíamos al principio, todos de alguna manera hablando de la situación económica, pero también es cierto, como decía Nicolás, cuántos años hace que estamos pendientes de la inflación, pendientes de la paritaria. Y esto que decía también Nicolás, bueno, depende el éxito del programa económico y del ajuste también y cómo nos impacta, bueno, en las expectativas que se están generando. Y también, como decía Nicolás, el gobierno libertario, evidentemente, con el freno a las tarifas de luz y gas, las prepagas, está tratando de que estas expectativas no decaigan en un escenario que sabemos económico es muy difícil para todos y todas. Nosotros nos vamos a volver a encontrar como lo hacemos siempre acá en Contame, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Lo vamos a estar esperando siempre. Chao.